Estás en mute. Gracias, Lisa. Perfecto. Sí, yo sí decía, bueno, estoy hablando acá, pero bueno, gracias. No, lo que les iba a decir es que la idea de hoy es que podamos conectar con unos ejercicios, digamos, la sesión más teórica que tuvimos ayer y como la explicación con casos que hizo Ana Cristina, ¿no? Con el caso del Ecuador, donde pues hubo una serie de diferentes estilos de documentación y productos de documentación. La idea de hoy es que quienes ya hacemos documentación podamos fortalecer nuestras técnicas, nuestras herramientas a disposición para documentar casos de vulneraciones de derechos humanos. Por supuesto, es que la idea es que ustedes lo puedan aplicar también a las vulneraciones de derechos sexuales y de derechos reproductivos, pero vamos a trabajar, digamos, más ampliamente, ¿no? Vamos a tener casos donde se mezclan varias cosas, varios derechos, como habíamos visto en la primera sesión. Pues los derechos son interdependientes, indivisibles, y la realidad también es muy compleja, ¿no? No es como que solamente pasa una cosa en un caso, sino que pueden pasar diferentes sucesos. Entonces, solamente a título de recordatorio, las preguntas guía, poco de la documentación serían qué pasa, qué pasó, qué está pasando en el caso, cómo pasó, cuándo, dónde, y cuándo y dónde sobre todo son elementos de tiempo y lugar que deben ser lo más desglosados posibles, quiénes intervinieron en el suceso, en qué contexto y qué información relevante me hace falta y dónde puedo encontrarla. Porque es importante documentar esta situación en caso, digamos, también lo mantenemos, pero lo que vamos a hacer hoy es trabajar con base en unos casos y donde vamos a responder, por un lado, qué tenemos claro y cuáles son las fuentes de información o las posibles fuentes de información de esos hechos que tenemos claros dentro del caso, por un lado. Por el otro lado del caso, qué tipo de información nos hace falta y dónde podríamos conseguirla. Y un poco, estas como las dos preguntas grandes que tendríamos que trabajar en equipo. Pero por otro lado, un poco a título más personal, ¿por qué para el contexto personal de cada uno, cada una, sería importante documentar este tipo de casos? Si ustedes le ven un potencial estratégico a un caso como estos en su contexto. Pero esta sería una pregunta más individual que grupal, porque los grupos donde nos vamos a ir van a estar conformados por múltiples personas de diferentes contextos. Entonces, el ejercicio de documentación que vamos a hacer es precisamente responder estas dos preguntas. ¿Qué está claro para nosotros y cuáles son las fuentes de información de esos hechos dentro del caso? Dos, ¿qué hechos tenemos que buscar todavía la fuente para establecerlos? Y por último, una pregunta más de nivel individual que tiene que ver con, ¿le veo potencial estratégico a este caso para avanzar una agenda de derechos sexuales y reproductivos? Sí o no, en sus determinados contextos. Entonces, les voy a empezar compartiendo. Disculpen un segundo, voy a empezar a compartir, les voy a pasar el link a los casos. Perdón, ¿dónde están los links? Ya los encontré. No sé si se les pasa, pero cuando tienen muchas ventanas abiertas se pierden las cosas. Acá están. Entonces están 5 casos. Vamos a trabajar en 5 grupos. La primera parte de la sesión de hoy. Como les digo, los grupos son diversos geográficamente para que podamos todos, digamos, todas contribuir con diferentes como aspectos de ideas de cómo documentar, qué documentar, etcétera. Voy a ponerles aquí las preguntas. Por un lado, 1. ¿Qué hechos están claros y cuál es la fuente? 2. El tema de qué sucesos no están tan claros y dónde puedo encontrar la información o dónde podría encontrar la información. O sea, se refiere a las fuentes de la documentación. Y por último, a nivel individual, ustedes vayan pensando
mientras hacen el ejercicio, para mi contexto, este caso tendría potencial estratégico para avanzar derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cada grupo va a trabajar, ahí están en ese Google Docs está todos los 5 casos, porque vamos a irnos en 5 casos, pero la idea es que cada grupo trabaje un caso distinto. Evelyn, no sé si tenemos suficientes personas para comenzar, como vista la división como que tenemos prevista de grupos. Sí, estoy conformando 3 grupos con las personas que tenemos por el momento, que se nos están uniendo a la sesión. Entonces, los estoy agrupando en lugar de 5, en tres grupos aproximadamente de 4 o 5 personas. Okay. Entonces, vale. Ya estoy terminando, ahí te mando un mensajito. Ok, perfecto. Entonces, mientras Evelyn nos termina de ayudar con la distribución de los grupos, les pediría que igual lean los casos para ponerlos ya luego en el trabajo grupal propiamente. Por supuesto que también, si ustedes tienen preguntas, cosas que no están claras del caso, pues pregunten y podemos contestar cualquier cosa. Pero la idea es que asumamos que esto es como cuando viene una persona y te cuenta lo que le pasó y de alguna manera, pues esa es la información que tiene, ¿no? Entonces vamos a dar unos 5 minutitos para que ustedes puedan leer y vamos aclarando dudas. A quienes se están uniendo, muchas gracias por unirse, no se preocupen, estamos apenas en la introducción. Dunia, por ejemplo, que te acabas de unir y lo mencionaste, estamos revisando los casos con los que vamos a trabajar hoy. Está un poco más arriba en el chat el link, pero lo voy a volver a pegar acá para que les quede más como cerquita a quienes se van uniendo. Luz Elena, gracias. También ahí está el link para que puedan ir viendo los casos con los que vamos a trabajar hoy. No te preocupes, Luz Elena, a todas nos ha pasado esto de la conexión. Es complicado estos tiempos donde sobrecargamos la red también. Buenos días para quienes se están uniendo. ¿Está grupo 1 listo? También podemos pasar al grupo 2. Ah, ok. ¿Quién está hablando? Bueno, feliz día para todas y todos y todas. En mi grupo o mi equipo o grupo decidió que fuese yo en hablar. De verdad que es un caso que desde que lo empezamos a analizar, indistintamente las interrogantes que estén ahí adentro, es bastante grave. No obstante, hayan pasado varios años y todavía no se ha logrado la justicia plena para Estelita, ¿no? Cabe destacar que estos hechos que están claros o cuál es la fuente en referencia a este caso, nosotros hemos analizado que, bueno, hechos claros, por supuesto, ella va desde el 2008, tiene esa petición, porque es lo que está solicitando sus derechos humanos ante la institución nacional. Cabe destacar que no sabemos de qué país es Estelita, pero no obstante su recurrente, hicimos un análisis nosotras más o menos esbozando un poco lo que es este caso. A través de Estelita, bueno, ya vemos allí que desde el 2008 ya está solicitando
el cambio de su documentación o de identidad, pero quiero dejar 2 puntos claros acá, porque muchas veces tendemos también a confundir lo que es la identidad y la identificación, y entonces nos basamos todo en lo que es la identificación. La identidad sabemos que es todas las características que puedan conllevar a una persona, bien sean las características de su cabello, ojos, cuerpo, cara, etcétera. Y la identificación como tal es lo que ella la va a identificar. Pero aquí no es este el problema. Tenemos estos hechos que desde el 2008 siguen en constantes violaciones de derechos humanos, no obstante el fallo de la Corte del 2009, sigue la ausencia y no reconocimiento de su identificación. Sabemos que a ninguna persona se le debe negar indistintamente su identificación, el derecho a la salud. Tenemos a una Estelita que posee unas prótesis mamarias al cual deben ser cambiadas de forma urgente, y fíjense, no obstante, ella va y solicita esto ante la institución de derechos humanos, sale un fallo a través de un tribunal a favor de ella, todavía se le sigue negando la reparación y la medida de la petición. En el año 2020, Estelita sigue con respecto a lo de la institución a solicitar esas medidas cautelares que le vinieron interpuestas, pero todavía siguen ausentes. No obstante, el Ministerio de la Salud todavía no ha proveído el servicio para poderla ayudar o interceder con respecto a la consolidación de sus derechos. Tenemos unos hechos claros que sabemos que, bueno, hay omisión de las autoridades. El país de donde ella se encuentra todavía le sigue negando en primera instancia, no obstante, reconocimiento de su identidad. Posteriormente, se le reconoce esa vulnerabilidad de sus derechos que siguen de forma sistemática hasta el 2020, siendo totalmente incumplidas. Una de las fuentes o recomendaciones que ya las tenemos allí, que sabemos que está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que solicita esos derechos de forma interna y que no es más que su derecho a la salud. Aparte de su derecho a la identificación, aquí lo que tenemos más en riesgo antes de su identificación, a lo que nosotros pudimos observar, es su derecho a la salud, su derecho a que le sean cambiada este tipo de prótesis o mamarias, porque hay una que está, como quien dice, como no tengo estos términos médicos, encapsulada, necesita un cambio de estas prótesis que le pueden causar un riesgo a su vida. Aquí no se trata de que es una persona trans, aquí no se trata de tener una identidad o no lograr quizás que le sea reconocido por parte de quienes administran, no justicia, porque la justicia ya, el tribunal dio a favor este reconocimiento, más sí ante las instituciones, que no sé si son instituciones públicas o privadas, porque no sabemos a qué institución ella recurrió. Es decir, que de repente si va a una institución privada, hasta le cambian eso indistintamente su identificación, basta que tenga parte monetaria y le puedan acceder a estos derechos. Los sucesos que no están claros y dónde se podría encontrar esa información, bueno, a nivel individual, para nosotros el contexto que es el potencial estratégico, que no está muy claro, dónde es que conlleva en sí, efectivamente, a todo esto desde que empezó, desde el año 2008 hasta el 2020, que todavía no se le ha dado claridad, no se le han, las medidas cautelares, no obstante, les hayan sido para ellas otorgadas, sigue la vulneración de sus derechos humanos. Creo que el derecho a la salud, para mí y para mis colegas, es muy importante y que bueno, y que se cumpla todo el ejecútese de la sentencia. No pueden haber ausencias de derecho, no obstante sean emitidos a través de un tribunal. Tenemos en el 2020 todavía a una Estelita que no se le ha otorgado su derecho a la salud y no se le ha también reconocido su derecho a la identificación. Es lo que podemos nosotros analizar. No sé de qué país hubiese sido Estelita, indistintamente ya hay un fallo a favor, pero que para mí también sería una de las ausencias, dónde estaba, del por qué se le dio, y no obstante, siendo una persona trans, sigue la vulneración de sus derechos humanos. Aquí el derecho a la salud es importante, quizás hasta principal y más importante que el derecho a la identificación. Gracias, Ana.
Gracias, Ana, perdón, yo le estaba pensando en que Ana, le iba a decir, Ana, gracias también porque nos va a indicar un poco más del contexto de este caso. Si quieres, Ana, cuéntales un poquito porque es un caso que en principio sucede en Ecuador, pero si quieres cuenta un poco más del caso, por favor. Sí, claro. O sea, yo creo que es súper importante dejar claro, primero que, bueno, el contexto es de Ecuador. Y en Ecuador tenemos una ley que reconoce la Constitución, ¿no? La identidad de género de las personas como un tema prioritario. Y además Estrellita ya ganó la acción de protección, la opción de medidas cautelares, que es lo que le permitiría tener esta intervención, ¿no? Es en el Ministerio de Salud Pública, que es la Institución Nacional de Salud, en el donde ella está solicitando el cambio de prótesis, ¿no? Y la idea es efectivamente mirar no solamente cuál derecho se vulneró, sino cómo documentaríamos este caso, qué otras cosas les parece que requeriríamos para llevar este caso a una instancia internacional, qué pensarían, ¿no? En el caso de Estrellita, ¿qué podemos hacer? Dado que ella ya tiene una medida cautelar ganada y a pesar de eso no se han garantizado sus derechos humanos. Entonces, no sé si el grupo 1 podría decirnos un poco qué documentaría exactamente en la historia de Estrellita, qué documentos pediría, a quienes entrevistarían, de tal forma que podamos ver un poco este ejercicio de documentación, qué cosas les parece que serían fundamentales para poder efectivamente lograr que a Estrellita se le garantice este derecho. Pienso que más que, bueno, en la parte documental, ya sabemos que en Ecuador existe una ley que la ampara y existe un fallo también a su favor. No obstante, es el reconocimiento y la pronta, porque ya desde el 2008 ya inició este procedimiento, estamos en el 2020, no se le ha otorgado, porque aquí estamos viendo la violación de sus derechos humanos. ¿A qué instancia podemos recurrir si a mí el Estado o si el Estado no le da respuesta a Estrellita? Porque aquí lo estamos viendo a través de una institución de salud, ¿ok? No lo estamos viendo a través de un fallo que ya fue a favor de ella, sino es la institución de salud que está incumpliendo con el fallo ya otorgado internamente y la respuesta del Estado fue positiva, si lo podemos ver, o si lo podemos analizar. Ahora bien, ¿con quién voy yo? Bueno, vámonos, ¿con quién nos vamos? Nos vamos contra la institución de salud o contra quienes le niegan ese derecho a Estrellita a solicitar el cambio de sus prótesis mamarias o cualquier tipo en este caso estamos hablando de sus mamas, pero nosotros nos iríamos a través de esta institución de salud, que siendo pública, de una institución pública, también representa al Estado. Entonces tenemos también dos diatribas, tenemos a un Estado que responde a través de una corte y tenemos a un Estado que niega el derecho a Estrellita por medio de la institución de salud. Aquí también hay otra cosa que creo que es importante para el caso, y es que hay una discusión sobre cuáles son los procedimientos que desde una perspectiva de justicia, si quieren, dentro de la salud pública, se deben cubrir desde el Estado, ¿no? En el caso concreto de Estrellita, su identidad sí llega a ser un factor súper importante, porque no solamente es que ella quiere este cambio de mamas, si quieren por un tema de gusto o de placer, sino porque también tiene un vínculo profundo con su identidad de género, ¿no? Y por supuesto, con su derecho a la salud, como hemos dicho, pero mucho lo que discuten aquí, en el, si quieren, contexto del caso de Estrellita, es si las prótesis mamarias son algo que debe cubrir el Estado, más allá de que en este caso, por ejemplo, una de las propuestas que le han hecho es sacarle las prótesis y dejarla ahí. Y es algo que ella no ha aceptado porque, por supuesto, para su identidad es fundamental las prótesis, también porque es lo que les permite también mantener y sostener esta identidad de mujer, ¿no? Eso quería yo también contarles un poco. Y pensando en la documentación, creo que, o sea, ¿qué cosas les parece que pueden ser fundamentales? Por ejemplo, si vamos a la Corte Interamericana, si llevamos este caso a la Corte Interamericana y si le planteamos una petición de medidas cautelares, ¿qué tipo de instrumentos de todo el caso ustedes llevarían, por ejemplo, para esta Corte, para mostrarle la vulneración de derechos? ¿Qué pedirían? Todas las pruebas documentales son importantes, desde el fallo, es más, desde que inició la petición ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la resolución, desde el fallo emitido por la Corte, desde la negación ante la institución pública, porque ¿cómo podemos nosotros también reforzar esa negación? Debe existir algo, y las personas también, porque no solo identificar
la institución de salud como tal, sino las personas involucradas en este tipo de negación. No obstante exista un fallo a favor, exista que es ejecutorio, porque ya cuando nosotros entregamos o otorgamos un fallo ante la Corte es de automática ejecución, ¿no? Y más si se trata de una petición de unos derechos vulnerables en caso de las personas trans. Toda la documentación desde el inicio, y bueno, y fíjate, estamos hasta en el 2020 y no se le ha dado respuesta. Creo que hay muchas cosas a hacer, un buen escrito, bien fundamentado, con respecto también a todo lo que ampara a Estelita en su país, pero creo que como no tenemos el fallo como tal, quizás que fue también lo que otorga el juez para darle este tipo de medidas cautelares y todo eso. Entonces, todo es importante. Creo que nada se debe dejar por fuera. La documentación es súper importante para cualquier caso, es lo primordial. Van a hacer nuestras pruebas y por supuesto buscarse personas especializadas en la materia, porque a veces cuando desarrollamos un caso, muchas veces no damos con el abogado o la abogada, que no, indistintamente, ojo, no sabemos que la petición puede ser hasta de forma informal, pero sí necesitamos una orientación bien de este caso, que no queden, como quien dice, cosas por fuera, sino tomar todo lo que está dentro del caso, analizar la sentencia, ver cuál fue su ejecución y qué tipo de medidas cautelares, o sea, cuáles fueron esos enfoques, esas medidas cautelares, y por supuesto ir contra quienes hacen este tipo de negación. Sabemos que es una institución pública, entra el Estado también por parte de esto. Como dije, tenemos una diatriba entre el Estado y entre el Estado tanto de judicial como de salud. Gracias, Julie. Yo creo que además de lo que mencionas de las documentales, que sería como casi el expediente judicial, digamos, como mencionabas también al final y un poco conectándolo con lo que decía Ana anteriormente, tendremos que pensar, por ejemplo, si necesitamos información médica acerca de el tipo de afectación que está sufriendo Estrellita, ¿no? O sea, que hay una parte como de salud, como tú decías, entonces, ¿cuál es la afectación, no? Y en relación con nuestro marco jurídico doméstico, si es que vamos a hacer algo a nivel doméstico, qué tipo de cosas necesitamos entender, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunos contextos, los sistemas de salud solo protegen lo que conoce como lo mínimo, ¿no? El vital, no sé qué. Otros contextos que entienden que se tiene que ir más allá de lo urgente y lo prioritario y pensar, digamos, la persona, en el individuo como un todo, como toda una integralidad como persona, y por lo tanto el tema de la entidad ya entra a jugar, digamos, muy fuerte en sistemas de salud. Pero también, por otra parte, lo que mencionaba Ana, la necesidad de pronto de entender a mayor profundidad para explicarle también al sistema de justicia, sean doméstico o internacional, las implicaciones que tiene el no darle la capacidad a Estrellita de hacer el reemplazo de sus prótesis, ¿no? Porque, digamos, la opción que le están dando, que nos contaban a Cristina, de cómo la dejamos sin prótesis, pues no tiene sentido en su proyecto de vida, en su desarrollo de la personalidad, en su proceso identitario. Y por lo tanto, aquí habría como un proceso, digamos, más largo de discriminaciones, no solamente por el tema de la identificación, la identidad, sino también por el tema de acceso a servicios de salud. Y en ese sentido, si viéramos potencial estratégico en nuestros contextos para un caso como estos, tal vez sería interesante también darle un enfoque de discriminación y en ese sentido documentar las diferentes discriminaciones que ha sufrido Estrellita en este proceso de acceder al cambio de prótesis sería muy importante. Ahora, la pregunta individual que ahí se las dejo, digamos, y también para quienes no participaron en el análisis de este caso, para las demás personas que están en este curso es, digamos, el potencial estratégico en sus contextos. Por ejemplo, sabemos que en el Ecuador ya existe una ley, pero puede ser que lo que se necesite acá de potencial estratégico es que efectivamente esa ley se implemente. Entonces, ese sería nuestro objetivo. Pero puede ser que en otros contextos esa ley no exista, ¿no? Entonces, este podría ser un caso con potencial para impulsar esa reforma legislativa o una regulación a nivel del Ejecutivo. Tengan en presente, digamos, también, además de la herramienta como de documentación, cuál es el potencial estratégico de un caso. Obviamente que acá estamos no hablando de usar el caso, sino pues obviamente con el tema de consentimiento informado, etcétera, pero si ustedes también le ven potencial en sus contextos. Y ahora vamos a ir con el grupo número 2, que es el caso de María. No sé quién es relator o relatora del grupo número 2. Buenos días, yo voy a ser relator.
Bueno, el Adelante. caso, sí, gracias. El caso es sobre María, una mujer de 43 años que tiene bueno, en síntesis, está embarazada y tiene un aborto espontáneo. Luego va al hospital por atención médica y la misma es acusada por un delito, por el delito de asesinato. Se le toma la declaración cuando ella no está en las condiciones médicas para poderla dar. Esta la hace una policía, una agencia policial. También la audiencia del tribunal y la parte penal se sustancia en el hospital, por lo que tenemos entendido, y después es condenada por el delito, después va a la corte y todavía reafirman la sentencia que emitió la primera instancia, luego van al extraordinario de casación y todavía únicamente se le reduce la pena. En sí, solamente eso es el resumen del caso en el cual María es criminalizada por el aborto, pero prácticamente se le imputa el delito de asesinato. En relación a la primera pregunta que plantean, ¿qué hechos están claros y cuál es la fuente? Bien, María tiene un historial de partos prematuros. Esto nos fija los parámetros para saber cómo actúa su cuerpo en los procesos gestales. Entonces la fuente tendría que ser el hospital y el médico personal que lleva el historial de estos procesos gestales de María. La segunda, que en efecto es común que ella se confundió, pueda confundirse debido a su edad, que es de 43 años, y lo confundía con la menopausia. Entonces el rango de edad en el que se da, pues la menopausia, con lo que estuvimos hablando con mis compañeras, eso era. La otra es que en efecto tuvo un aborto espontáneo, pero el hospital no tenemos mucha información de lo que hay allí, o sea, porque ella escondió el feto, entonces únicamente fue al hospital por asistencia médica, entonces ocupamos un informe de autopsia en ese sentido. También se le hizo una declaración en el hospital, pero eso lo vamos a puntualizar también la contraparte de estos puntos en la segunda pregunta. Y fue condenada en el hospital, ni siquiera fue en un tribunal, sino que la audiencia, al menos lo que dice en el caso, fue llevada en el hospital. Y también le fue impuesta una medida de prisión preventiva estando en un estado de salud grave. Ahora bien, toda la fuente prácticamente es del expediente que se lleva, y tanto el historial médico como la parte judicial. En relación a la segunda pregunta, ¿qué sucesos no están claros y dónde podríamos encontrar la fuente? El primero fue cuándo fueron los primeros partos y dónde ocurrieron los mismos. Esto nos va a precisar si fue al mismo centro asistencial o al mismo hospital, para identificar qué médico la atendió, o si el hospital ya tiene un registro que debería de tenerlo, al menos de María, donde identifique que en cierta edad tuvo estos partos prematuros, y esto nos da esos parámetros para saber cómo se comporta su cuerpo. La segunda es dónde está el feto abortado, porque no sabemos, en el caso no se menciona que se haya realizado una investigación criminal, y esto lo conectamos posterior con otros hechos que también son irregularidades. Bueno, el tiempo del procedimiento fue demasiado rápido, como si se tratara de una audiencia o de un proceso abreviado, cuando es un caso penal, y debería de ajustarse al menos a los estándares del debido proceso y del derecho a la defensa, a tener una etapa procesal al menos como de 3, ¿no? Probatoria y todo lo demás, llegando al juicio oral y público. Lo segundo es cuáles fueron las preguntas o el pliego de preguntas que le hizo la policía a María, porque no sabemos con precisión cuáles fueron, y esto nos va a determinar a nosotros como defensores hacia dónde se estaba indicando o se estaba posicionando la policía al momento de hacer las preguntas. La fuente obviamente va a ser la prueba documental que hayan presentado. Cabe destacar que al menos yo soy de Honduras, y las declaraciones tomadas fuera de que no estén enfrente de un juez o no se hagan en sede judicial no tienen ningún valor probatorio, ninguna fuerza para declarar a una persona culpable. Lo único que sirve es como darle una orientación al juez para saber cómo puede sustentar el fallo. Pero estas declaraciones que no son tomadas en sede judicial no tienen un valor probatorio tan alto como las podría tener en un juicio o un tribunal. La otra es que la pregunta es si tuvo derecho a una defensa técnica efectiva, porque el expediente, bueno, nos podemos ver el expediente y las grabaciones, cuál fue su defensor o defensora, y además que evidentemente hay una lesión al derecho a la defensa y una defensa efectiva. Esto lo podemos destacar porque al menos como defensor en cualquier parte no hubiera dejado que se le imputara el delito de asesinato, distinto a que es un aborto porque no reúne las características del tipo penal.
La tercera, que se le impuso una medida de prisión preventiva, pero la pregunta es bajo qué circunstancias, teniendo en cuenta que la medida de prisión preventiva, al menos en los países, se toma cuando una persona está en riesgo de fuga, ¿no? Y evidentemente María estaba en un hospital, estaba en un estado de salud grave, y se le dictó esta medida estando en esa situación, la cual no motiva por qué se le dictó. Es decir, esta medida que se ha tomado por el tribunal o por el juez no está bien sustentada. La otra es que la autopsia es irregular e imprecisa del feto, y esa es la otra pregunta, que aquí ya no dejan que se le haga una sumación para proceder a un examen por parte de María o parte de su defensa, y esto nos lesiona el principio de contradicción en el sistema penal. Por otro lado, como no se mencionó que existía una investigación criminal donde estaba el feto porque ella lo escondió, tampoco se permite la exhumación, entonces podemos indagar de que jamás fue encontrado el feto, y por eso presenta tantas irregularidades en el proceso, y específicamente 12. Entonces eso nos lesiona el principio de contradicción y el principio de una defensa técnica efectiva. Por otro lado, el delito no está bien imputado porque es un aborto, y el aborto trata de la vida dependiente, ¿no? Y el asesinato ya se configura con otras condiciones. Bueno, quizás, como les comentaba, el feto no lo encontraron porque no nos dejan hacer la exhumación, y la otra, las irregularidades, y el tiempo de gestación es la última pregunta o interrogante o espacio que tenemos dudas, porque me comentaron mis compañeras que los primeros 3 meses de embarazo son de alto riesgo para la mujer. Entonces esto también nos permite saber en qué momento del proceso gestal fue cuando ocurrió. Y únicamente sería eso. Gracias, Daniel. Ana, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, varias cosas. Gracias, Daniel. Creo que es un trabajo súper interesante pensando en la documentación. Contarles, bueno, que este caso sucedió en Quito. Efectivamente, sí hubo también un proceso penal. La principal prueba que usaron fue la dosimasia pulmonar, que como ustedes saben, es una prueba que tiene altos cuestionamientos científicos. Sí se encontró el feto, pero no se permitió hacer como la prueba confirmatoria. Y entre el primer examen de autopsia y el segundo examen de autopsia es que se hacen estos 12 cambios justamente, ¿no? Igual María fue condenada. Ahorita lo que estamos buscando es una extraordinaria de protección, que es una acción aquí especial, como para rever todos los temas de falta al debido proceso dentro del proceso de María, porque lo que pasa también, y sería interesante para documentarlo, quizás no lo tuvieron ustedes en el caso y no lo podían decir, es que efectivamente se obstruyó su derecho a la defensa, porque nosotras, por ejemplo, solicitamos 5 veces la exhumación como prueba confirmatoria, ¿no? Justamente por todos los errores que vi en la autopsia, solicitamos que hayan otros peritos que puedan participar, y esto fue negado más de 5 veces, tanto por Fiscalía como por la Judicatura. Cuando concedieron esta prueba, lo que hicieron fue nombrar a la misma perita que hizo la autopsia, lo cual le va contra la buena fe procesal en todo sentido, porque nadie va a evaluar su trabajo diciendo fui pésima, lo hice súper mal y esto está súper mal hecho, ¿no? Y ahorita lo que se está buscando es efectivamente la posibilidad de que se pueda revisar el caso, porque incluso se insertó alguna documentación sobre el servicio de salud, como decía el compañero, donde se mostraba que ella había tenido varios partos prematuros y testigos que hablaban de que efectivamente un parto prematuro te predispone a otro parto prematuro después, y que cada vez el nivel de prematurez va a ser mayor, ¿no? Y los cambios que habían en la autopsia tenían que ver justo con esto. O sea, la perito en el primer informe de autopsia, el tipo de rasgos que nos daba del feto, porque nunca lo pesó ni lo midió, era de un feto de 20 semanas. Y cuando lo corrige en base al Tanner, si quieren, y a los distintos como protocolos médicos, de tal manera que se pensara que era un feto de 40 semanas. Entonces, justamente estos cambios son los que hacen que este proceso sea supervisado. Creo que la documentación que han propuesto es súper buena, porque efectivamente nos va a permitir mostrar todo esto, ¿no? Gracias, Ana, por todo el contexto y por la retroalimentación. Creo también que, un poco pensando cuando uno ve el caso, también podrían, además del tema de la documentación, de la violación del debido proceso de defensa, digamos, de todas estas correcciones y violaciones al debido proceso y al derecho de defensa que se dieron durante el procedimiento, como a nivel como más individual, también pensar en si, por ejemplo, valdría la pena hacer un dictamen, por ejemplo, en temas de tortura,
¿no? Si esto implicó un proceso de tortura para ella, ¿no? Una afectación, un sufrimiento intenso, grave, todo este procedimiento. Ese tipo, por ejemplo, de documentación de pronto nos podría ayudar a expandir también el entendimiento de cómo abordar este caso, también del contexto concreto. Y otra cosa que también podría ser interesante, también dependiendo un poco del objetivo también estratégico que quisiéramos plantearnos, es qué tanta información contextual también tendríamos que traer, ¿no? O sea, para ir más allá de la definición concreta del caso, ¿no? Pensar si esto le está sucediendo a más mujeres y efectivamente la Fiscalía está actuando sistemáticamente, por ejemplo, de esta manera contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, allí información contextual de encuestas, estadísticas, un poco también lo que nos mostraba Ana para el caso de la desprendización ayer, nos puede dar una idea también de qué tan sistemático, qué patrón hay aquí y digamos un poco esa parte como de documentación también nos podría arrojar hipótesis de trabajo para avanzar en estrategias, ¿no? Para que sea no solamente el acompañamiento, por supuesto que es muy importante, dirigido a María, la situación de María, pero también como pensar en otros aspectos que también pueden ser relevantes como para sacar a la luz. Vamos con el grupo 3. A propósito dale, de eso, Ana. Ari, solamente quiero decirles que yo les puse ahorita en el chat este informe que hizo Human Rights Watch sobre la criminalización del aborto en Ecuador, donde uno de los casos centrales es el de María. Y ahí pueden ver también todo este tema de los patrones y todo, y es un buen ejemplo de cómo se pueden documentar estos casos para también lograr trascender lo individual, pero también para poder usar en lo individual un contexto concreto de criminalización y de acción discriminatoria, si quieren, contra las mujeres que tienen complicaciones obstétricas. Genial. Gracias, Ana. Entonces vamos con el grupo número 3, que tiene el caso de Norma. Entonces, relator, relatora del grupo número 3. Relator, relatora, grupo número 3. Mientras tanto, voy a hacer una última cosa que me acordé. Parece que hay mucha experticia dentro del grupo que analizó el caso sobre derecho penal, pero a veces, por ejemplo, no todos, digamos, no todos los abogados y no necesariamente quienes acompañamos los casos, digamos, tenemos experticia en derecho penal. Entonces, por ejemplo, en el caso en que no hubiera tanta experticia en derecho penal y el procedimiento penal, pues otra fuente de documentación importante sería como contactar a un experto, experta en esas materias para garantizar que el análisis, la documentación sea lo más completa posible, pero solamente como para ponerlo de presente. Jonathan, creo que ibas a hablar. Sí, hola, buenos días. Dale. En nuestro caso se llama el de Norma. Para contextualizarlo, esa es una niña menor que a los 6 años el Estado le quita la patria potestad y la toma a ella porque se estaban violentando. A los 10 años, esta menor es devuelta al seno de la mamá, pero siempre se le generan violaciones, ya, en este caso era psicológicamente, verbalmente y en cuanto a los alimenticios. Ya con el tiempo, la niña decide irse con el padre al ver que estaba siendo violentada de sus derechos, y en este caso es cuando aquí los derechos de esta menor se violentan mucho más. Ya no, aquí ya dejó de ser violaciones psicológicas y físicas, sino que pasa a ser una agresión por parte del padre, violación sexual, psicológicamente, físicamente, e incluso con el transcurso de estas violaciones, el padre le exige a Norma que deje de estudiar. Y es aquí donde nosotros con los compañeros llegamos que estuvimos discutiendo de que aquí, bueno, nosotros contextualizamos como para tener como una postura, porque en este caso no está bien definido el tiempo, el espacio, y entonces nosotros lo contextualizamos en El Salvador. Y describimos de que aquí en nuestro país, cuando una persona deja de estudiar, o sea, una menor, el Estado, a través del Ministerio de Educación o de las escuelas públicas, tiene la obligación de investigar el motivo de esta. Y en este caso, en el caso específicamente de Norma, las instituciones no hicieron nada, se quedaron, o sea, fue una investigación de omisión, le podríamos llamar. Ya luego, debido a
seguida menciona de que el padre lo violaba sistemáticamente, que llegamos a la conclusión de que dependía, podría ser en el tiempo, o sea, puede ser en la mañana, a cualquier hora que a esta persona, que al padre se le antojara violar a Norma. Y debido a esto, Norma queda embarazada a sus 13 años, y es cuando aquí la hermana de ella tiene una hermana y ella le dice de que sí está embarazada. Y es cuando, como la niña, al no tener educación, ¿verdad? No saber, acá por ejemplo, en El Salvador no se da una verdadera educación en cuanto a las menores, en cuanto a los periodos de las niñas, las etapas que uno deja de ser niño y pasa a ser joven, y así sucesivamente. No al ver que la niña estaba embarazada, la hermana se lo comenta, y es cuando el Estado va a ella a solicitar a que un aborto, pero se lo deniegan porque no está penalizado. Y como llegamos a los hechos que sí estaban claros, ya en cuanto a la pregunta que teníamos que responder, los hechos que sí estaban claros, que sí, esta niña fue violada familiarmente, quienes los padres tendrían la obligación de darle, en cuanto a la educación. La niña fue violentada físicamente, alimentariamente, sexualmente, psicológicamente. Tendrían la falta de educación. Bueno, en nuestro caso en El Salvador es obligación del Estado, y al no al no proporcionársele a una menor, es una negligencia del Estado en sí. Llegamos también a la conclusión de que no tiene como un mecanismo de defensa para la menor, porque el hermano puso una denuncia allí en el caso, pero el padre en sí nunca fue procesado como tal, pues, quizás por los estereotipos, porque en unos contextos, en otros países, bueno, en el caso de El Salvador, aquí un mayor puede andar con una menor, legalmente está penalizado, pero en la práctica, pues, lo ven como común. Y llegamos a la conclusión que sí, no hay un mecanismo de defensa del Estado hacia las víctimas, sino que el Estado sabía que había sido violentada, y pues decidieron no hacer nada, pues, y desde nuestro punto eso sería de que tendríamos que demandar al Estado a través de las estrategias que nos llevaran como a configurar más el caso, porque sí, el caso en sí la verdad deja mucho que desear, porque hay bastante negligencia por parte del Estado, por parte de la familia, por parte de las autoridades que tienen tienen la potestad de velar hacia los menores. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles fueron las fuentes? En sí nosotros llegamos que era relatado por terceros, pues. Y lo que sí tendríamos que nuestra estrategia sería de lo primero es que el Estado debe garantizar la educación, la salud, la familia, la justicia, y en sí el Estado no lo hizo a través de sus instituciones, ya sea del Ministerio de Educación, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Incluso está una ley para la menor, que es de la protección integral de las menores y de la niñez y de la adolescencia, y como tal no se le dio un cumplimiento. Entonces nosotros como estrategia solicitaríamos, ¿verdad? En cuanto a estadísticas de cuántas niñas han sido violentadas en el determinado territorio que se va a presentar, ¿verdad? Las agresiones físicas, cuántas personas, cuántas niñas dejan de estudiar porque no tienen los medios, pues, o porque sufren violaciones, y obviamente para la persona que viola,
entre una persona menos sabe de educación, es mucho más fácil vulnerar los derechos de las personas. Eso sería como más o menos el contexto. Gracias, Jonathan. Este caso también viene del Ecuador, digamos, pero es una situación que podría pasar en cualquiera de nuestros contextos. Dejo que Ana complemente con cualquier otra información que considere relevante y retroalimentación primero. Sí, contarles, bueno, que el caso de Norma es parte de una estrategia de litigio internacional a nivel regional de varios casos de niñas forzadas a la maternidad víctimas de violencia sexual, ¿no? Que se presentó en el Comité de Derechos Humanos en el año 2018. ¿No? Ahorita está conociéndose el caso, ya ha habido etapa de admisibilidad, vamos a ver qué es lo que sucede, pero claro, este es un caso muy común en Ecuador y en los países de Latinoamérica, donde las niñas son forzadas a maternidades de manera, si quieren, cotidiana, ¿no? Pero además donde el acceso a la justicia no existe. Lo que nosotras hemos planteado también en el caso de Norma, y sería interesante documentar, quizás tampoco el caso les permitió mucho tener esta claridad, es que Norma es víctima de violencia sexual porque el Estado nunca la protege, porque la vuelve a poner en la casa de un agresor sexual que ya conocía que era un agresor sexual, y porque cuando hacen el análisis social para ponerla en la casa de su madre, tampoco miran que su hermana ya era víctima de violencia sexual. Entonces, lo que vemos es la constante la violencia sexual y la incapacidad estatal para actuar, para prevenir esta violencia sexual y para proteger a las niñas, ¿no? Y creo que eso sería interesante también documentarlo, además de la denegación, si quieren, sistemática de la posibilidad de acceder a abortos legales por parte de las niñas, ¿no? En el caso de Norma quería contarles dos cosas más, o sea, no solamente ella tuvo un hijo producto de violación, sino también su hermana mayor, que es la que se da cuenta del embarazo de ella, 3 años antes, y su hermana menor 3 años después, porque aún con el caso de Norma denunciado, el Estado volvió a no actuar y a no proteger al resto de niñas, ¿no? Todo eso está documentado y se ha enviado para que efectivamente el caso se analice, si quieren, en su integralidad, viendo todas estas falencias del Estado frente efectivamente a la protección de la violencia sexual. Gracias, Ana. Antes de darle la palabra a Víctor, que tiene la mano levantada, quería mencionar también que sería interesante tal vez, un poco en lo que decía Ana, o sea, si tuviéramos este caso enfrente para documentarlo, también hacer la línea, casi como el mapa de los diferentes actores, funcionarias del Estado y cómo actuaron concretamente, ¿no? Las personas que primero retiraron la custodia y luego la volvieron a entregar, la trasladaron, quiénes fueron, cuáles fueron los fundamentos en que basaron sus decisiones concretamente, digamos, los organismos penales cuando investigaron, o bueno, no investigaron, cuando recibieron la denuncia por las múltiples violaciones previas, qué hicieron, etcétera. Esto un poco también trazando la ruta de negligencias, como decía también Jonathan, del Estado, o sea, de los funcionarios del Estado que al final son quienes representan al Estado, y de una manera también pensando en una óptica, digamos, no solamente de la, digamos, más sistemática, sino también pensando un poco en si podría ser un caso paradigmático para lograr sanciones efectivas, porque desafortunadamente cuando no hay sanciones para quienes representan al Estado por ser negligentes o por actuar, digamos, dolosamente, no sabemos, digamos, en este caso cómo fue, pero pues también se facilita que, digamos, estos casos se sigan dando, ¿no? Entonces también podría ser una forma de abordar el caso, pero también documentando como toda esta ruta, digamos, más uno a uno de lo que ha sucedido. Esa es una opción también para tenerla presente. Y otro tema también es qué tanto, digamos, un poco en la línea de lo que mencionaba Jonathan, pero también Ana, se cumplen las obligaciones de garantía de niñas y niños en relación cuando hay un indicador de que está sucediendo algo en sus hogares, ¿no? Hay una obligación de garantía desde las instituciones educativas, que es una obligación al final, digamos, internacional también, digamos, no tiene que estar necesariamente solamente consagrada en el derecho doméstico, y en ese sentido, digamos, cómo opera esa obligación de garantía en nuestros contextos podría ser una cosa importante de verificar también y de documentar, ¿no? Cuáles son las falencias, las barreras, los obstáculos, si hay estereotipos que impiden que, digamos, las autoridades efectivamente den cumplimiento a esas obligaciones. Este tipo de como de otra información también creo que nos podría ayudar en la documentación del caso. Víctor, te pido que seas, perdón, un poco breve porque ya tenemos poquito tiempo y falta un grupo. Entonces, dale.
Gracias. Nada más para este caso que nos tocó. La inobservancia del Estado hacia el contexto de la hermana de Norma era una situación que debió de actuarse de oficio o la obligación era de que un particular, es decir, ya sea la hermana de Norma, diera la noticia criminal para que el Estado actuara, porque si no fuera así, entonces también tendría que proponerse litigio estratégico en ese sentido, crear ese puente, una acción afirmativa para que de oficio el Estado pudiera haber actuado. Sí. Solamente para aclarar esto, Víctor, sí tenían la obligación de actuar de oficio. Aquí en el Ecuador, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito de acción pública que tiene la obligación Fiscalía de investigar, pero además cualquier instancia de protección, cualquier funcionario o cualquier persona que conozca tiene la obligación de denunciar. Y lo que yo te digo, o sea, los equipos de trabajo de la institución de bienestar social llegaron a la casa de la hermana de Norma y la vieron embarazada a pesar de que tenía 13 años y ni siquiera preguntaron de dónde viene el embarazo. Y con eso incumplieron sistemáticamente sus obligaciones. Entonces, ahí también hay un punto importante justamente para la documentación del litigio sobre el incumplimiento de obligaciones, que también hay en lo que ustedes mencionaron de la escuela. O sea, la escuela, la niña deja de ir, la escuela tiene obligación, los protocolos de aquí establecen que tiene que ir a ver qué pasa porque los niños y las niñas dejan de ir y nunca nadie va. Y eso hace que Norma esté en mayor vulnerabilidad. Pero, y solamente para complementar, recordar que esta es una obligación internacional. La violencia sexual, específicamente la violación sexual, más si es menores de edad, niños, niñas, adolescentes, el Estado tiene una obligación de iniciar las investigaciones ex oficio. Entonces acá también, si en nuestro contexto no se está aplicando esa obligación o no hay un reconocimiento explícito de esa obligación, también estaríamos hablando de la incorporación del estándar internacional a nuestros contextos, que estaría faltando, ¿no? El tema del control de convencionalidad. Recuerden que hablamos de los casos contra México, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, el caso de Atenco, todas estas reconocen explícitamente esa obligación en temas de violación sexual. Entonces, como también tenerlo presente. Vamos con el grupo número 4, por favor. ¿Quién es relator o relatora? Listo, aquí. Dale, Marisol. Bien, para ponerlos en contexto, nuestro caso es un caso típico de maltrato físico que deriva en la muerte de la niña. Una niña de 4 años, o mejor dicho, que tenía 4 años, estaba viviendo en Ecuador, venezolana, y básicamente las maestras colocan la denuncia frente a la entidad de protección al ver que la niña en efecto mostraba marcas en el rostro y cuerpo, y además faltaba a clases. Esto hace que el Consejo de Protección inicie un proceso, se le dictan unas medidas a Paula, la cual fue la separación del entorno de la madre y el padrastro de Paula, quienes presuntamente los agredían, y separan finalmente a esta niña. A los pocos meses, 2 meses después de que se dictan estas medidas, la madre consigna un informe psicológico en donde este informe decide que Paula era la que se autolesionaba, razón por la cual, y frente a la inasistencia de las maestras a la audiencia de la revisión de las medidas, inasistencia que se da porque la mamá junto con el tío, que es finalmente quien tenía la custodia de Paula temporalmente, se ponen de acuerdo, retiran a la niña del colegio, las maestras no van y el consejo consideró que este informe era suficiente para regresar a la niña al entorno con su madre y su padrastro. Finalmente, Paula muere producto de una hemorragia interna grave y de la ruptura de algunas costillas. El padrastro la lleva a la emergencia y una vez que muere, huye con la mamá y con el hermano menor de Paula. Este caso en particular fue un caso que me tocó mucho porque trabajé en Consejo de Protección y padecí de un caso similar que conllevó una denuncia a los funcionarios actuantes en el Consejo de Protección. ¿Qué hechos finalmente tenemos claros acá? Pues que en definitiva Paula sufría de abusos, de maltratos que de manera inmediata pues vulneraban su derecho a la integridad física y emocional y que pues de todas ponía en riesgo su vida, que además de eso vulneraba derechos como su derecho a la educación en vista de que faltaba clases, que un niño en un contexto de maltrato no puede desarrollarse de la manera correcta, vulnera además esa protección o ese interés superior del niño que no fue visto
por parte de los funcionarios o que en el decurso del proceso fue dejado de ver y se le concede entonces nada más con un informe psicológico o se le da la razón a la madre, dicen, ok, listo, Paula en efecto se autolesiona, sin llevar una investigación a profundidad. Tenemos claro que, o por lo menos de lo que se deriva de los hechos, la entidad de protección y la fiscalía no averiguan o no investigan apropiadamente el caso. Tenemos claro pues que todo este conjunto de negligencias y de abusos, porque Paula es abusada en dos contextos distintos, ¿no? De parte del padre, del padrastro y la madre, y de parte de los organismos que son aquellos llamados a protegerla. Con relación al tema de las fuentes, pues pareciera que, y suponemos que esto es un relato, o debería ser relato de alguna de las maestras, visto que, o de alguno de los familiares de Paula, no queda claro dónde está la fuente, más allá de las resoluciones a las que tuvieron lugar en la entidad de protección. ¿Qué sucesos no están tan claros y dónde pudiésemos encontrar la información? Bueno, primero en la entrevista, ¿no? A estos funcionarios que actuaron, el expediente que se llevó en la fiscalía con las diligencias de investigación efectivas, la entrevista del psicólogo que declara que efectivamente Paula se autolesionaba y saber qué protocolos utilizó de evaluación para definir esto, en las entrevistas que se pudiesen dar en el equipo multidisciplinario dentro de la entidad de protección, ver qué pasó con el trabajador social que en efecto no verifica la situación y las condiciones donde se encuentra Paula y el hermano menor, ver qué sucedió con el propio psicólogo del equipo multidisciplinario en el entendido en el que en el Ecuador sea el caso. Habría que realizar una entrevista a los médicos que atendieron el caso de Paula, a las maestras que denunciaron a priori el caso. Tendríamos que revisar las resoluciones, la medida de protección, el fundamento tanto de la imposición, que está bastante claro, pero también el fundamento de la remoción de estas medidas. Entrevistas de personas cercanas, familiares, vecinos, amigos, toda aquella persona que pudiese ver o ser testigo, al menos referencial de alguno de estos eventos. Indudablemente la autopsia, porque aquí no sabemos cómo Paula termina teniendo las costillas rotas y la hemorragia interna, el acta de enterramiento. Habría que ver las medidas inclusive que el Estado tomó luego de que la madre de la niña y el padrastro se dieran a la fuga, cuáles son estas medidas para llevar a estas personas y puedan ser efectivamente investigadas y procesadas. Allí me atrevería a decir que inclusive cuáles fueron las medidas tomadas por el Estado y por la Fiscalía para verificar inclusive la responsabilidad del tío, que de alguna u otra manera pareciera estar actuando en complicidad con la madre al cambiar a Paula de colegio. Hay que hacer una investigación además de casos similares para poder identificar si existe un patrón de conducta sobre cómo actúa la entidad de protección en casos de maltrato físico, no nada más para nacionales, sino también para extranjeros, ¿no? Aquí se da un componente interesante que señaló uno de los compañeros del grupo, siendo un hecho público, notorio y comunicacional, especialmente en el caso de los venezolanos y cómo se han vulnerado muchísimos derechos y se han dejado desprotegidos. ¿Funciona o no funciona? Si hay un patrón. De cada uno de los equipos, vemos vulneraciones y vemos posibilidades de avances en lo que sería pues evidentemente el derecho a la salud, porque esta niña no fue enviada nunca a que se revisaran cuáles fueron sus lesiones, la magnitud de estas lesiones, el derecho de acceso a la justicia, pues que sí accede, pero así como accede es vulnerada en poco tiempo después de esto, el acceso a la educación, derecho a la vida sobre todas las cosas. Básicamente creo que esto es como un resumen muy rápido de lo que vimos acá. Gracias, Michelle. Ana, si quieres empezar. Claro, yo lo que quería decir es que es importante en el caso de Paula, un poco le adaptamos, que sepan que en este caso sí hubo sanción penal al padre y a la madre. No obstante, la idea era pensar más allá, al padre, al padrastro y a la madre, ¿no? Más allá de lo penal, ¿qué es lo que podemos pedir en un marco de derechos humanos más amplio, ¿no? Porque lo que vemos en Paula es que también su asesinato es consecuencia de una falta de acción diligente,
durante todo el tiempo de un Estado que conoce de una niña que es maltratada, que va a la escuela, que va a la junta, que va a un montón de instituciones a pedir ayuda y que nunca responde, ¿no? Igual creo que es importante lo que han dicho, o sea, documentar el caso en junta, documentar el caso en la escuela. Aquí existe un principio, bueno, que además es un principio de derecho internacional, como lo dice Ari, de que hay el derecho a ser oído de los niños. O sea, le preguntaron a Paula qué pasaba, le dijeron a la niña que cuente con quién quería vivir, y todo eso habría que verlo también en un contexto como más amplio, más allá de lo penal, y contarles también que a pesar de que en Ecuador el asesinato se encuentra tipificado cuando, si quieren, el homicidio, la acción de matar, se da por parte del padre, madre, padrastro o gente del entorno cercano, este caso fue sustanciado como un homicidio, ¿no? Lo cual también nos deja pistas de qué podríamos hacer en función del acceso a la justicia concreto para Paula. Igual habría que revisar todos los exámenes y todo, como dijo la compañera, y mirar efectivamente también por qué este psicólogo, que además es de una institución pública, da un examen tan fuera de lo común, ¿no? ¿Qué usó? ¿Cómo lo usó? ¿A qué respondió? ¿No? Y por qué la Junta no hace una confirmación de lo que pasó, ¿no? Y solamente si quieren, se queda quieta con un informe psicológico sin muchos fundamentos, si quieren. Entonces creo que hay muchas cosas que ver ahí también en el caso de Paula. Dale, Michelle, ¿quieres responder alguna cosa, agregar? Sí, que además yo se lo comentaba a los compañeros, que por ejemplo en el caso de Venezuela hay denuncias importantes hacia psicólogos que dan este tipo de informes sin tener protocolos de evaluación serios. Es un problema que se está dando tanto en las entidades de protección de niños y adolescentes como en los casos de atención de víctimas de violencia de género. Eso es bien importante y de hecho fue uno de los elementos que más me llamó la atención de todo este caso, de cómo un informe era prueba suficiente para acreditar toda esta vulneración, ¿no? Solamente quiero decir una cosita más a propósito de lo que dijo la compañera Michelle, que me parece que es importantísimo, y es que efectivamente habría que registrar este patrón. Ahora es muy común, por ejemplo, en temas de niñez, en otro tipo de temas, que justo den estos informes que, que son pseudocientíficos, pero que a un juez o a una autoridad judicial les impactan fuertemente, ¿no? Y como esto puede poner en vulnerabilidad los derechos de muchos niños y niñas. Eso también es algo que se podría investigar porque hay varios casos donde esto ha sucedido, ¿no? Tanto la vulneración del derecho de los niños y niñas como de las mujeres, por ejemplo. Tenemos un caso muy parecido donde a partir de un informe psicológico parecido, por ejemplo, se dio visitas a un padre que estaba reconocido como agresor y él terminó matando en el contexto de estas visitas a la mamá de la niña, ¿no? Y cómo todo esto afecta. Entonces creo que es importante lo que has dicho y mirar estos patrones también, o sea, qué se está usando, cómo se está usando, de qué forma se están valorando todos estos insumos, ¿no? Para efectivamente mirar qué se puede cambiar. Incluso para poder pensar, por ejemplo, en una investigación no de casos, sino de estas investigaciones como más amplias que hace el Comité de Derechos del Niño, de riesgos específicos y cosas así, pensaría. Sí, y yo creo que ahí podríamos también, digamos, tal vez hacer como una documentación sobre el impacto de este caso, ¿no? Con enfoque diferenciado, impacto y discriminación interseccional, porque como tú lo mencionabas también, Michelle, el tema, pues específicamente sí es importante en el contexto donde estamos actualmente, pues que hay una persona que migró desde otro país a otro país que tiene una protección reforzada, niña, migrante, mujer, digamos, el sistema, bueno, no sé, ahí podría haber otras cosas. Entonces sí sería interesante tal vez dentro de nuestra documentación hacer esa determinación con un experto de pronto que nos pueda apoyar, experta, en ese análisis más interseccional de pronto de la situación particular de Paula y de la familia. Eso también podría aportar y también nos podría aportar información para definir rutas más allá de lo de penal, ¿no? Que lo que decía Ana también es muy importante. Digamos, hay más rutas, que eso también es importante, más allá de lo penal por un lado, pero también hay escenarios donde podemos utilizar las estrategias legales que no son necesariamente litigios, ¿no? Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, psicólogos que están dando muchas veces conceptos, digamos, basados en estereotipos o sin suficiente metodología, digamos, científica, etcétera, que repercuten en las violaciones de derechos humanos. Y cómo esto, digamos, sería un ámbito donde habría que trabajar de alguna manera. Tendremos que encontrar una estrategia legal de hacerlo y no solamente es el litigio
digamos, una vía de las posibles, ¿no? Bueno, ya para no quitarles más tiempo, porque ya llegamos al final de nuestra sesión, les agradezco a todas, a todos, a todos su presentación, su participación. Va a estar disponible la grabación en del módulo. Evelyn, no sé cuándo la puedes poner, hay una pregunta concreta allí, de si se podría poner, no sé cuándo, cuándo estará esta clase. Sí. La de ayer ya está en el aula virtual y la de hoy, estará en la tarde. La estaremos subiendo en el aula virtual para que la puedan repasar. Ok. Y para irnos y tomar asistencia, por favor pongan en el chat cuál fue como su pensamiento, si el caso que revisaron u otro en particular les parece que puede ser estratégico en sus contextos para avanzar. No pueden decir sí para tal cosa o algo como sí o no, simplemente para que tengamos su corroboración de asistencia. También, muchas gracias y quienes vayan contestando también se pueden ir a sus otras actividades. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, la misma hora, el mismo canal. Gracias.